innecesarias y omisión de obras necesarias, pueblo abandonado, bonos clientelistamente distribuidos, señor. Eso debería ser, a mi juicio, el eje del debate, ¿no? Y por eso creo que ese es el sentido idóneo del tratamiento de esta problemática. Y en eso, señor, no creo haber hecho ideología. Solo he aludido, señor, a criterios basados en principios de realidad. Gracias, señor presidente. Bien, congresista, está en alusión ya, Javier. El congresista Carrillo tiene uso de la palabra. Ya, el congresista Carrillo. Congresista Carrillo. El congresista Damer todavía falta para que llegue su turno. El congresista Velázquez que me solicita un congresista Velázquez que. Presidente, este Congreso no puede dar erróneas percepciones o simbólicamente presentar como que queremos que no se investiguen actos de corrupción, por favor. Y por eso es que yo llamo la atención en el sentido que temas de esta naturaleza tan importante, yo no creo que todos los congresistas estén queriendo apañar estos temas, sino que nos entregan a las 11:30 de la mañana 600 folios para estudiarlos. Si nos hubieran dado una semana, tengo la seguridad que hubiéramos, cada uno de los hechos, los hubiéramos cubierto ampliamente y demostrar que en este trabajo hay niveles de responsabilidades que alcanzan a cerca de 400 personas que han sido escuchadas, que han ido a la comisión y que van a ir al Ministerio Público para que determine el nivel de responsabilidad. A eso nosotros no nos estamos oponiendo, pero lo que sí queremos dejar sentado como precedente en un Congreso democrático es que nunca más este Congreso puede acusar a una persona sin escucharla. Que nunca más se puede a una persona, no importa que sea ministro o no, ¿Con qué, señor? Que no se le puede imputar una responsabilidad de la naturaleza que se pretende imputar al ex ministro Carranza sin siquiera haber fundamentado o argumentado los hechos que escolten una imputación que va a medrar una trayectoria de un profesional que en tanto no demuestre lo contrario, tiene el derecho a vivir de esa dignidad, que no le da dinero, pero que sí le da prestigio y honor a su familia. Eso es lo que defendemos nosotros. No hemos venido aquí a defender a sinvergüenzas y no ha habido un clientelaje, por si acaso partidario, en el tema de los bonos. Por eso se paró, porque fueron los alcaldes distritales los que se encargaron de hacer este empadronamiento. Esa corrupción fue la que se paró con la no entrega de los recursos. Y por eso no se puede castigar, señor presidente. Quiero dejar sentado ese presidente. Gracias, congresista, por la interrupción. Congresista Carrillo. Congresista Canches. Gracias, señor presidente. Solamente para aclarar, los que integraron esta comisión hace 20 días que tienen todo el informe. No es culpa mía si el señor Elías no lo alcanzó su bancada. Hace 20 días tenían todo el informe completo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos tenido bajo llave para que no salga a luz, pero ellos sí lo tuvieron. Todos los que conformaron la comisión, solamente eso, nada más. Muchas gracias. Señor presidente. Congresista Carrillo. Yo no soy un experto en derecho y menos en temas constitucionales. Sí estaré, sin embargo, de acuerdo con lo propuesto por el congresista Galarreta, pero por otras razones. El congresista Galarreta propone que no hay indicios suficientes para una acusación constitucional porque él considera que el ministro ha sido extraordinario y que ha tenido varias premiaciones. En mi concepto, creo que no hay indicios como para esa acusación, pero por otras razones, no precisamente porque haya sido un gran ministro. Porque no se trata de guardar la plata, mi abuelita también guardaba la plata, evitaba que se gaste la plata, y no por eso era buena ministra. Pero esa no es razón como para que pretendamos que haya indicios de corrupción. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Creo que no hay razones como para que se incluya.
Sin embargo, señor presidente, creo que este es un momento como para seguir llamando la atención respecto a lo que ocurrió en el sur en ese entonces. Porque en primer lugar, se visibilizó solo las ciudades de Ica y Pisco como las ciudades que habían sufrido el gran terremoto. Mientras nos olvidamos que en Aurahuá, que en Tantará, que en Huamatambo, que en Huachos, que en San Juan, que en Capillas, que en Laramarca, que en Ocoyo, que en Córdoba, estábamos también en enormes problemas. Y esas zonas, señor, tienen la única infraestructura de riego que tiene Huancavelica. Del 100% de las tierras cultivables en Huancavelica, solo tenemos 5% de tierras con riego. Esas están precisamente en las provincias de Huaytará y Castro Virreina, y esas fueron deterioradas por el terremoto de entonces. Y ocurrió, señor, que sí, pues hay responsabilidades políticas, porque entonces el presidente tomó la decisión política correcta de ir y determinar apoyo para esa zona. Pero recuerden ustedes que indicó el señor presidente que vaya el ministro, y recuerdo perfectamente la frase: ministro no regresa si no ha reconstruido el sur. Y el ministro se regresó. Y como se regresó sin haber reconstruido el sur, le dieron otro ministerio. Como el Ministerio de Vivienda no pudo, le dieron el Ministerio de Salud. Esos son los responsables. Probablemente no haya forma de acusarlos, pero había un demérito porque no estaban ofreciendo alternativas al país y no estaban ejecutando las decisiones políticas del señor presidente de la República. Y entonces los pueblos de Tantará, Huamatambo, Huachos, Capillas, de la zona sur de Huaytará y de la zona norte de Castro Virreina, recién en estos días empiezan a reconstruir su infraestructura de riego con un proyecto que se llama Mi Riego, donde se han destinado 1.000 millones de soles para la reconstrucción de los sistemas de riego en general de los pueblos que están sobre los 1.500 metros, pero en particular de los pueblos huancavelicanos que tienen eso como tema fundamental para su subsistencia. Es decir, creo que efectivamente en el informe se precisa quiénes son los responsables de la no ejecución y la desatención de los pueblos como los huancavelicanos. Por eso quiero ratificar que estoy de acuerdo con la propuesta del congresista Galarreta de retirar, pero por criterios absolutamente diferentes. Gracias, presidente. Bien, el congresista Galarreta había pedido por alusión, luego continuó el congresista Reate. Gracias, presidente. Presidente, varios aspectos voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, quiero coincidir con el congresista Carrillo, porque cuando yo he señalado que el ministro Carranza ha sido uno de los mejores ministros, si no el mejor ministro de Economía que he visto, por lo menos que tengo uso de razón, no tiene nada que ver con el informe. Así que coincido totalmente. Y en ese caso acepto la opinión del congresista Carrillo en ese sentido. Coincidimos. Es por el tema del informe. Además lo he señalado. El informe se contradice en el sentido que el ministro cuidaba más bien de que estos fondos sigan siendo mal utilizados. Pero, presidente, al margen del congresista Carrillo, lo que sí he visto, señor presidente, y por alguna razón tal vez han abandonado pues la bancada que los llevó al Parlamento, porque he visto un odio y una molestia porque uno ha hecho algún comentario favorable al ministro Carranza y al actual ministro. Y yo sí no voy a aceptar que se vea un tema ideológico. Yo no creo que ni el señor Canchis ni ninguno de los congresistas miembros de la comisión acepten retirar al señor Carranza porque tiene miedo del señor Castilla. Ese no es el tema de fondo. Y los únicos que han metido el tema ideológico son las dos personas que han hablado después, porque en ningún momento... Concluye, señor. Ninguno de los parlamentarios, presidente, ha metido el tema ideológico. Ha coincidido que esto tiene que ir al Poder Judicial para que se sancione y se proceda. Nadie está diciendo que esto ni siquiera se investigue, ya está investigado. Sino que proceda al Ministerio Público y se denuncie y se haga las sanciones que correspondan. Lo que hemos señalado es que en el caso del exministro Carranza, tal cosa. Y ahí hemos hablado, que no lo digo yo, lo dice América Internacional, hay opiniones extranjeras. Pero lo que he visto, presidente, es un odio, y dicen los ministros de derecha. Yo no creo que el ministro Carranza ni el ministro Castilla sea ministro de derecha, pero ahora entiendo por qué se fueron pues de la bancada de gobierno, porque habría que ver
cuando la señora Aida Naranjo, ministra de Izquierda, la defendieron acá a morir. Y ahí sí no decían nada. Ojalá que este tema se vea objetivamente y la comisión ha hecho un gran trabajo, presidente, y creo que corresponde retirar al exministro por lo que ha dicho el señor Carrillo, no por otros temas, y creo que el presidente de la comisión lo hará no por temor del ministro Castilla, sino porque así corresponde. Gracias, presidente. Bien, congresista Reate. Presidente, el congresista Julio Rosas quiere una interrupción, si usted lo permite. Gracias, presidente. Gracias al congresista Reate. Mire, he dicho, presidente, en mi participación, que se tiene que investigar a profundidad. Estos asuntos tienen que esclarecerse inmediatamente. Pero igualmente, por justicia, si el ministro Carranza no ha tenido la oportunidad de venir a la comisión para hacer su descargo, creo que conviene que votemos por separado, como ya se ha mencionado. Y yo agradezco al congresista Reate que luego de la participación, o que usted considere conveniente, pediría que se dé por agotado el debate y se vaya a la votación, presidente. Muchas gracias. Congresista Reate, ¿va a hacer uso de su intervención? Presidente, la congresista Rosa Mavila me ha pedido congresista otra Rosa interrupción. Gracias, congresista Reate, y gracias, presidente. Solo para dejar dicho, señor, que es curioso que cuando personas que tenemos una idiosincrasia progresista, izquierdista, señor, expresamos puntos de vista de gestiones económicas, ahí hacemos ideología o expresamos odio, señor. Y cuando personas que tienen una ideología más bien conservadora, señor, que no voy a diagnosticar más aquí, y defienden otros intereses, como por ejemplo los mineros, señor, eso no es ideología, señor, ni expresa, por supuesto, odio. Gracias, señor. Congresista Reate. Presidente, muy corto, presidente. Solamente presidente, solamente para leer esta parte corresponde recordar el principio del juez imparcial, contenido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice textualmente: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente e imparcial. ¿Qué es un ministro de Economía? Un ministro de Economía no es un ente ejecutor. El Ministerio de Economía no hace las obras. El Ministerio de Economía no crea de la noche a la mañana un presupuesto para tal sector. El ministro de Economía es el que ve los grandes agregados económicos y determina, según el presupuesto que se elabora de diferentes sectores, viene al Congreso y aquí se aprueba el presupuesto de la República. Se debate, se discute y de alguna otra manera se aprueba o se desaprueba el presupuesto. Por lo tanto, el ministro, cuando se crea un fondo de contingencia, es un fondo de contingencia anual. Y ningún ministro de Economía en la historia del Perú ha gastado todo su fondo de contingencia. Porque no solamente, por más que haya habido una desgracia en Ica, ojalá que nunca más lo haya, no se puede gastar todo el dinero en una sola cosa, porque el Perú es muy grande. Y por lo tanto, esos recursos de contingencia se tienen que cuidar. Pero decirle que los medios probatorios son la carta de INDES y tal cosa, echándole la culpa que no se pudo traer esos dineros para hacer cualquier cosa, eso es faltar a la verdad. Y es de mala fe, de mala leche. Por eso, no es que sea de derecha o izquierda el ministro de Economía, pero sino por concepto. Por eso tiene el ministro de Vivienda. ¿No se acuerdan cuando Alan le dijo a su ministro de Vivienda, usted, y el ministro de Vivienda se fue a Ica con todo su despacho? Porque eso es el ministro ejecutor. Yo no veo acá nada del Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Muy poquito. Pero sí una carga muy grande contra un ministro que no es ejecutor. De verdad, da mucho que desear. Y creo que no haríamos y quedaríamos muy mal y estaríamos dando un mal precedente
acusar a un ministro de Economía por eso, que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y no es por defender al señor Carranza, sino por concepto. Entonces, presidente, por eso creo, y nuestra bancada va a apoyar, que el señor Carranza no esté en esta investigación, porque no tiene nada, según el concepto y según la dinámica y según la estructura de un ministerio que no es ejecutor, para que se le pueda causar esta naturaleza. Muchas gracias, presidente. Muy bien, antes de darle el uso de la palabra al congresista Belaunde, la presidencia de la mesa directiva saluda por su cumpleaños del sábado 8 de junio al congresista Mauricio Mulder. Congresista Belaunde, el presidente de la comisión investigadora, permita lo que quiere, creo, hacer una precisión. Congresista Belaunde, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera referirme al artículo, a la página 197 del voluminoso informe que se nos entregó a las 11 de la mañana. Y en esta página se presenta un cuadro sobre las transferencias realizadas por el MEF con cargo al Fondo para la Reconstrucción Sismo, 15 de agosto del 2007. Suman 674.284.000 soles. Y se dieron a 70 unidades ejecutoras. COFOPRI, FORSUR, Gobierno Regional de Huancavelica, al que se acaba de referir el congresista Carrillo, Gobierno Regional de Ica, Gobierno Regional de Lima, INDECI, una serie de instituciones, incluyendo, me parece, el Ministerio de Vivienda y Construcción, 102 millones. Y luego una larga lista de municipalidades. Es evidente entonces que la responsabilidad, por lo menos para estos 674 millones, están en esas unidades ejecutoras. Y obviamente no la pueden estar en el ministro de Economía, salvo que se diga que ha habido una operación dolosa entre el ministro y las 70 unidades ejecutoras. Ahora, en la página 200 hay un cuadro que dice sumas transferidas al Fondo de Reconstrucción, decreto de urgencia 026, en fin. El cuadro suma gran total, 495 soles. Yo quisiera hacerle una pregunta al distinguido señor Rogelio Cánchez. ¿Esto es parte de los 680 millones o 674 que aparece 680 aquí? ¿O es una suma adicional? Porque yo le he escuchado decir al congresista Simón que la suma total gastada, al menos por el Estado, porque hubo muchas sumas por parte de los particulares, era del orden de los 1.100 millones de soles. Ahora bien, yo quisiera, y no he tenido oportunidad de tantos folios y recontrafolios, de ver, de que se precise de estos 1.000 y pico millones de soles, ¿qué cantidad se perdió por corrupción, desidia, negligencia, en fin, por todos estos males que nosotros nos achacamos siempre que ocurren después de las cosas? Sería conveniente que el congresista Cánchez nos diera, aunque sea, una suma aproximada de lo que él considera fue degüido, fagocitado. O sea, la gente, del dinero que se comió la gente, fagocitar como quien se come uno a sí mismo. Sería interesante saber eso. No lo ha dicho. He escuchado una lectura muy encendida, pero me parece que no he entrado en esa previsión o en esa distinción o en esa distribución, aunque sea a grandes rasgos, de las cifras malgastadas y perdidas en perjuicio del Estado peruano y particularmente
de las víctimas de este tremendo sismo que todos recordamos como si fuera ayer. Pero hay algo que, ya hablando prospectivamente, hablando para el futuro, hace poco el Instituto Geofísico del Perú nos ha anunciado, así decían los cintillos de la información, que es inminente un sismo devastador de alrededor de 8 grados en la escala de Mercalli o Richter en la zona de Lima. Entonces, estos terribles hechos de Dios, catástrofe de la naturaleza, como se les quiera llamar, nunca podemos prever exactamente cuándo van a ocurrir y dónde van a ocurrir, pero sí sabemos que eventualmente van a ocurrir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en lugar de lamentarnos tanto, no establecemos una norma jurídica que establezca cuáles son los patrones de emergencia? Porque aquí hay que actuar con emergencia, con los patrones de emergencia que debemos seguir cuando ocurran este tipo de catástrofes, que no solo son sismos, sino pueden ser inundaciones, lluvias, niños, huaicos, avalanchas y de repente hasta tsunamis. Ojalá que no lleguen. Sería conveniente, obviamente no ahora, pero que pensemos en una ley marco para establecer mecanismos de emergencia en acción con el INDECI y otros organismos, y mecanismos de emergencia para el desembolso de los dineros y sobre todo de los organismos administrativos que se van a tener que encargar de la reconstrucción inmediata del desastre. Esa sería mi sugerencia, una sugerencia constructiva, para que no nos estemos azotando tanto, porque nos estamos autoflagelando, como los flagelantes, que eran tribus religiosas, y algunos santos también se flagelaban, Santa Rosa, San Martín de Porres, etcétera. Gran virtud teológica, pero que a mí no me convence del todo, a pesar de ser creyente católico y practicante quizás no tan bueno como debiera ser. Bien, dicho eso, creo que el señor Cánchez quiere no responder, no tiene por qué responder, pero quiere dar su informe final y no estaría de más que trate de absolver estas pequeñas precisiones que acabo de mencionar. Gracias, señor presidente. Tiene la interrupción el congresista Cánchez, que ha solicitado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo expliqué en el informe que solamente con 33 obras que hemos podido nosotros investigar, que se invirtió 279 millones, hay actos de corrupción 42 millones. ¿Se imaginan en 900 obras cuánto habría? Por eso es que se va a quedar muchos, porque no se puede investigar las 900 obras en un año. Y en el tema que se ha hablado del bono 6.000, señor congresista, por su intermedio, señor presidente, bien fácil pues, guardaron la plata, sí, que bien, el ministro guardó la plata, pero sin embargo, soltó la plata para 15.993 formatos que no se encuentran en ningún estado, que no lo tienen ni los alcaldes, que no lo tiene nadie, que no nos quieren informar. 95 millones, ¿dónde están esos? O sea, bonos que se hicieron de más, no son bonos que de acuerdo al resultado que dio, digamos, el INDECI, son 15.993 bonos que se hicieron de más y que nadie sabe dónde está, pero sin embargo el dinero se soltó, 90 millones de soles. Si sumamos a los 45, solamente en 33 obras más el bono 6.000, usted está sumando más de 130 millones. Solamente quisiera, señor presidente, precisar un agradecimiento a la congresista Carmen Omonte, quien con mucho esmero y decisión dirigió la investigación del bono 6.000. Tuvo la interés y el valor de colocar cada cosa en su lugar, buscando la equidad y justicia para los damnificados. De felicitar también al congresista Cerillo, quien tuvo
la responsabilidad de dirigir la investigación de las donaciones. Al congresista Humberto Lay, quien con rigurosidad casi académica nos fue guiando en los análisis y comentarios. Al congresista Vicente Ceballos, como él mismo me lo hizo recordar en una sesión, es que siempre estuvo presente, sobre todo cuando se tenía un invitado, siempre auxioso. Al congresista Eduardo Cabrera, vicepresidente de la Comisión Investigadora, quien tiene hoy día una dolencia, pero siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo con nosotros. Al congresista Elías Nicolás, mi agradecimiento especial, como él mismo lo ha dicho, no entorpeció esta investigación, siendo que se está investigando a su partido, no entorpeció esta investigación. Señor presidente, también quiero expresar mi agradecimiento especial al señor Falcuri, Contralor General de la República, quien apoyó decididamente nuestro trabajo de investigación, destacando a 5 especialistas para poder trabajar de la mano. Y como él mismo me lo dijo, una decisión histórica de trabajar en dupla con la Contraloría. A mi agradecimiento especial para él y a usted, señor presidente, porque también nos dio el apoyo con aquellos técnicos que hoy día elaboraron este informe. Quiero terminar, señor presidente, señalando que el ministro Castilla no estuvo involucrado en este tema porque fue viceministro en el año 2009. O sea, no podemos involucrarlo, fue después del terremoto. Señor presidente, habiendo escuchado a los diferentes señores congresistas en el sentido... Sí, una interrupción. Una interrupción, señor presidente. Congresista Damer. Congresista Damer. Como entiendo que el congresista se está despidiendo, le pediría que se despida después que yo intervenga, congresista. Intervenga, congresista Damer. Sí, no quiero hacer una interrupción, quiero hacer una intervención. Pero como el congresista ya dejó de hablar, yo puedo hacer la intervención correspondiente, de acuerdo al reglamento. En ese sentido le agradezco la oportunidad. Yo quiero felicitar a la comisión y al congresista Canches, porque uno lee el documento y por todos lados se levantan las corruptelas en procesos que son aparentemente muy tranquilos, como deberían ser normales. Deberían ser procesos de inversión pública y privada para solucionar un problema que hasta el momento no se soluciona. Quizá el caso de esta reconstrucción debe ser no único en el mundo, pero sí una paradoja en el mundo. Un Estado incapaz de que a pocos kilómetros de la capital de la República pueda movilizar el ejército, la administración pública, los recursos públicos y solucionar un problema que en otros países, con catástrofes más grandes, lo solucionan en menor tiempo y sin tanto robo. Me parece que el caso Forsur tiene esa singularidad en la historia del Perú. Y creo que este informe es sumamente detallista, muy preciso. Por ejemplo, el informe sobre el tema de Napu. Me parece brillante, preciso. No dice ni más ni menos de lo que ocurre, pero es impresionante y espectacular en cómo en toda actividad hay robo, en toda actividad hay ilegalidad. Y el punto de partida de eso, señor presidente, está en que el proceso general de ese planteamiento de la reconstrucción estuvo equivocado. Y eso es lo que falta en el informe. Ciertamente no le correspondía hacerlo, pero falta en el informe. Antes de ir a ese tema, yo creo sí que la defensa que se hace del ministro Carranza es una defensa mal planteada. Porque si se dice que el ministro Carranza defendió los fueros del Estado y el dinero público porque sabía que estaban robando y por eso no dio el dinero, el ministro Carranza sería responsable de no haber denunciado y sería copartícipe de esa irregularidad. Yo no creo que el ministro Carranza sea un encubridor. No creo que por ahí va el tema. Un momentito, déjame terminar. Creo entonces de que el problema del ministro Carranza es otro. El problema de discusión ya ha sido dado en dos sentidos. Primero, el ministro Carranza fue citado, el ministro Carranza señaló que iba después. Al final, una comisión no puede estar sujeta a que no venga la persona, entonces no me pronuncio sobre ella. Pero además, esta no es la comisión que va a denunciar constitucionalmente ante el Poder Judicial. Esta es una comisión que presenta su informe que va a ir a otra comisión que va a ver lo que esta comisión señala. Me parecería que es un gravísimo error que lo que esta comisión ha trabajado se le excluya
por un argumento que no es un argumento correspondiente, más aún que podría poner en situación todavía mucho más delicada al ministro Carranza. Yo pediría, en ese sentido, señor presidente, que se respete lo que la comisión ha trabajado y que el ministro Carranza vaya a la comisión respectiva, que es la comisión que va a ver el proceso de acusación de acuerdo a lo que manda el reglamento. En segundo lugar, creo que los diversos temas planteados tienen que ver con que en la historia del Perú, uno de los primeros momentos donde se dice, no la historia general, la historia del siglo XX, donde se dice que el Estado no sirve y que debe ser reemplazado por el sector privado que se va a hacer cargo de los asuntos públicos, es el caso de Forsur. Forsur es un ejemplo de eso en la historia del Perú, pero un ejemplo para ver que no se debe hacer esas cosas. Ahora lo están queriendo hacer nuevamente, como lo hicieron también en una cierta época en Proinversión, con esas comisiones CEPRI, COPRI, que ahora se quiere repetir nuevamente en Proinversión. Esto es, que el empresario privado confunda su interés particular con el interés de la sociedad y el interés público. Entonces, yo entiendo que mucho de lo que aparece como robo por todos lados, hubo que algunos empresarios dijeron, este es el momento de ganar dinero. Entonces, ¿cómo ganamos dinero? Haciendo doblemente los estudios, duplicando el IGB, todo lo que está aquí descrito de una manera, realmente ni un novelista hubiera llegado a ese nivel de descubrimiento preciso de estos hechos, porque lo que hicieron fue decir que el mercado arrase con las posibilidades que le da Forsur para hacer ganancias, no para solucionar el problema, y eso no es un tema de ideología, es un tema de política pública. En Estados Unidos, cuando hay a cada rato desastres inmensos, va el ejército, va la administración, va el sector privado, va la sociedad, y lo resuelven, y no hay estos robos inmensos, y no hay incluso esa parálisis que al final no hay reconstrucción. En el Perú no hay reconstrucción, se roba, y se roba supuestamente por los que son más puros e impolutos porque representan al mercado. Lo que pasa es que no está bien ubicada la responsabilidad de la política pública. Ese es el problema. Ciertamente no le competía a esta comisión discutir ese problema, pero creo que a partir del informe de la comisión ese problema queda clarísimo. Hay una responsabilidad del Estado, de lo público, y hay una responsabilidad de los privados. Y cuando los privados reemplazan a lo público, es inevitable que ocurran estas cosas con mayor o con menor independencia de cada uno de los sectores, con mayor o con menor roce con la ilegalidad o la ilegitimidad. Por eso creo que el informe es un informe muy bueno, señor presidente, en ese sentido. Ciertamente le faltan más cosas. En el informe le falta en particular quiénes integraban Forsur. ¿Tenían o no tenían responsabilidad pública? El señor Fabre tenía o no responsabilidad pública. Y voy no relatando todos los nombres. ¿Por qué algunos se retiraron? Porque sabían que iban a tener responsabilidad pública. Porque al entrar a asumir una responsabilidad del Estado, encargada públicamente para resolver un tema público, no privado, tenían responsabilidad. Aquí no se han incluido. ¿Debían estar incluidos o no? Por supuesto que sí. O cuando se le da a un empresario una función de una empresa pública, no tiene responsabilidad porque es empresario privado. No, señores, tiene responsabilidad. Y ese punto habrá que verlo, en todos los casos. Ciertamente no en este informe de la comisión específica, que menciona solamente los funcionarios específicos de la administración. Me pide una interrupción el congresista. Congresista Remarche. Gracias, presidente. Para corroborar en la sustentación del colega Dahmer, preguntando al presidente de la comisión, el congresista Rogelio Canches, por qué se excluyó de esta denuncia, que debería darse también al exministro Garrido Leca, quien fue responsable de Forsur. ¿Qué pasó? ¿Por qué no figura acá el exministro Chang, ministro de Educación en ese entonces, que administró las donaciones que vinieron para la reconstrucción de colegios? Una donación de $1 millón de México, y que cuando se lo interpeló el 23 de marzo del 2009, solamente dieron cuenta de $700,000. ¿Por qué no se incluye también a él? Cuando llueve todos deben mojarse, y entonces acá hagamos honor a la transparencia pública, investigando a todos ellos. Yo espero que haya una justificación por qué no se ha incluido a estas personas. Concluye, congresista Dahmer. Para terminar, señor presidente, señores congresistas, creo que el informe en la evaluación, al menos en cuanto a mi voto, debe ser respaldado y debe seguir su procedimiento. Creo que los argumentos dados en sentido contrario al informe, como he dicho en el caso del exministro Carranza,
lo pone en una situación todavía más compleja al ministro Carranza, porque él sabía de delitos que se estaban cometiendo y no los denunciaba. Eso no es un argumento de defensa, es un argumento de mayor culpabilidad. Yo creo que lo que corresponde es que el ministro Carranza vaya a la comisión respectiva donde sigue este informe y ahí presente, como no ha querido, es evidente que no ha querido, no es que no haya podido, no ha querido presentarlo en esta comisión para excluirse del caso aparentemente. Creo que ahí se podrá ver también los otros casos que no se han visto y que tienen que verse porque son responsables públicos por más que sean empresarios privados. Y creo que eso nos debe servir a todos los peruanos como lección de cosas que no deben volver a repetirse porque son un fracaso. Debemos más bien aprender de todos los estados del mundo, pongo en este caso que a algunos les gusta mucho, el estado norteamericano, donde los primeros que van a los casos de reconstrucción son las Fuerzas Armadas, son los sectores públicos, junto con la ciudadanía de la localidad. Y ciertamente hay problemas, pero no hay los problemas de que aquí se levanta por cada lado y hay alimentos, robos por todos sitios. Me pido una interrupción, la última, señor presidente, si todavía tengo tiempo. El congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidente, declararme sorprendido por las declaraciones del congresista Dahmer cuando manifiesta de que no importa, pues la persona no ha venido, pero igual acúsenla. Porque tengo la presunción de que ahí hay demasiada ideología, pues, ¿no? O sea, solamente porque es un rival político, un enemigo político, pertenece a un gobierno que odian, etcétera. No se puede juzgar así las cosas, presidente. Y me permito recordarle que, entre otras cosas, la sentencia que rehabilitó a Javier Díaz-Canseco, es un caso que él debería conocer, señalaba justamente que en el Congreso de la República no se podía imputar ningún cargo a nadie sin ser escuchado. Esa sentencia, presidente, también hizo cuestión de Estado y fue reivindicada por su partido político. Concluye, congresista Dahmer. Ya que lo ha tocado el congresista Mulder, ustedes saben que yo tengo una discrepancia, como muchos tenemos, de lo que considero es un asesinato moral. No quiero influir más sobre ese tema, quiero reiterar sobre el otro aspecto. El otro aspecto es muy claro. Aquí no es que no se haya incluido a la persona del exministro en la investigación, está incluida y está explicada por qué el exministro no ha respondido y eso es lógico, ese es su sistema de defensa, pero el Estado no tiene por qué, y en este caso la comisión investigadora no tiene por qué lavarse las manos, tiene que presentar lo que ha trabajado y con eso pasará a la comisión que va a sustanciar el tema. Esta comisión no está sustanciando el tema. Por eso no creo que se le está negando su derecho de defensa, sino se le está viabilizando. ¿Qué mejor para un exministro que se le cite justamente para ejercer su derecho de defensa en esas condiciones? Y saldrá libre de polvo y paja si puede explicar las cosas que están señaladas en esta comisión. Y si van los otros también que estuvieron ahí en cargos públicos y que no han sido citados o investigados. Por eso, señor presidente, yo quisiera reiterar mi respaldo al informe de la comisión. Creo que debe seguir su proceso, creo que aquí no se acaba, que no es el informe final de una comisión que está estableciendo ya una acusación, es un informe simplemente investigatorio y creo que debería servir de ejemplo para que en el Perú no se vuelvan a repetir estas ignominias. Bien, congresista Canches. Sí. Gracias, señor presidente. Muchas veces dicen, ¿por qué no uno, por qué el otro? Yo he dicho 8 meses y medio solamente para recibir información de 33 obras. Estos señores que manifiestan ustedes eran de Forsur y yo comencé investigando lo que eran las obras de Forsur. Y las obras de Forsur eran más de 900 obras. No alcanza el tiempo para poder decidir si algún funcionario... Hemos ido abajo. Yo dije hasta la prensa, vamos a cazar primero los pericotes. Y no pudimos llegar a más, porque los alcaldes, los presidentes regionales, 8 meses y medio para darnos información. Más de 900 obras. Por eso es que no se ha podido más. Si forma otra comisión, de repente investigarán un año más, llegarán a investigar más. Pero sé que se va a quedar más impunidad. Va a quedarse porque hay, si hemos dicho, mire, ¿cuánto? En 32 obras nada más. Yo solamente quería aclarar, ya lo había dicho hace un momento, porque lo había manifestado sobre el fondo de contingencia. El decreto de urgencia habla de coger el dinero del fondo de contingencia del MEF. Del Estado era más de 5.000 millones y del MEF era más de 1.100 millones. Y solamente se necesitaba para cubrir el bono 6.000 cerca de 500 millones. Antes de terminar, señor presidente, quiero pedir disculpas a estos señores de Huancavelica, que no eran 800 y no recibieron ni un sol del solo bono. De Castrovirreina, 388, tampoco recibieron nada. De Guaitará,
317 damnificados, 0 bonos de Andahuaylas, 0 bonos de Huancavelica, 0 bonos. Es por eso. Pero sin embargo, 1.538 bonos que están en el área, 90 millones, ¿dónde están? No hemos tenido el tiempo suficiente. ¿Dónde están? Eso sí se repartieron. Pero según el Ministerio y según Endesi, los alcaldes no han dado cuenta de eso. Esos señores alcaldes, por eso nosotros lo estamos denunciando. 90 millones. Eso sí lo dieron, señores. Pero a esta pobre gente de las alturas, de las punas, no le dieron nada. No le dieron nada, señor presidente. Es por eso, queridos amigos congresistas, colegas congresistas, un año, miren, hemos perdido 8 meses, si lo saben todos, para poder traerlos, de grado fuerza. En 4 meses hemos podido lograr este objetivo. Agradezco a todos ustedes, de verdad. Señor presidente, habiendo escuchado a los diferentes señores congresistas en el sentido que se vote por separado el tema de la denuncia constitucional contra el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, y teniendo en cuenta que en efecto, cuando fue emplazado en el pliego interrogatorio, no acudió, argumentando que tenía compromisos profesionales y no fue reprogramado debido a que el plazo de la comisión vencía. ¿Sabe por qué vencía? Cuando vino el premier Jorge del Castillo, él fue el que dijo, traigan a Carranza, él les va a explicar. Él fue. Nosotros ni siquiera lo íbamos a llamar. El premier vino y dijo, señores, yo no tengo nada, traigan a Carranza. Él sí vino, y todavía puntualmente a las 9 de la mañana. Él fue que nos dijo, traigan a Carranza para que les explique esto. Y el señor Carranza, después de 15 días, 10 días, nos dice, no puedo venir, reprográmeme. Ya estábamos hablando, señor, conteste estas preguntas. Tampoco lo hizo. Pero sin embargo, y no fue reprogramado debido a que el plazo de la comisión vencía el 2 de mayo de 2013. En tal sentido, considerando que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que para acusar, como se propone en este caso, debe previamente permitirse el ejercicio de defensa, quiero que quede claro, el ejercicio de defensa, situación que no ha ocurrido, en tal sentido, a fin de evitar nulidades futuras, la presidencia de la comisión investigadora retira el caso del exministro Carranza Ugarte. Pero quiero dejar constancia, señor, retiro por esos motivos, porque sé que no, hay jurisprudencia en este sentido, hay jurisprudencia. Yo lo he tenido que consultar a los abogados, y es por ese sentido, pero sí, quisiera que se vote todo lo actuado, porque se ha trabajado de la mano con Contraloría, que todo lo actuado y el procurador del Congreso denuncie, pase directamente al Ministerio Público. Ese es el informe final que puedo dar, y agradeciendo a todos ustedes. Si hubiésemos tenido más tiempo, de repente hubiésemos llegado a más, pero no se ha podido. Esa es mi conclusión final, señor presidente. Pero que se vote, que todo lo que está actuado se vaya hasta el Ministerio Público, señor, porque ahí hay bastante todavía que dar. Muchas gracias, señor presidente. Bien, habiendo concluido, finalizado el debate, los señores congresistas, marcar esta instancia para proceder a votar conforme lo señalado por el presidente de la comisión investigadora, exceptuando del informe al exministro Carranza, José Carranza. Marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Rimarachín, ha pedido una cuestión de orden. Presidente, han planteado una cuestión previa para que se vote por separado. El informe, el presidente de una comisión asume el informe elaborado, todos firman, y acá no puede decir yo acepto para que no vaya. Eso es un pésimo antecedente, presidente. Que se vote en todo caso por separado para que conste el voto de los que blindan a Carranza. Gracias, presidente. Bien, a ver, congresista Chávez, marcar asistencia, señores. Tienen la potestad
de presentar el texto sustitutorio, de asumir algunas y no otras de las propuestas. Por lo tanto, si ahora el presidente de la comisión asume una propuesta y retira un tema, es igual que cuando aprobamos, señor presidente, las leyes, ¿no? Se retiran artículos, se retiran frases, se agregan otras. Esa es si queremos debatir si eso es conveniente o no, creo que para otra oportunidad yo tendría una opinión de repente coincidente con el congresista que me ha antecedido, pero lo cierto es que hoy el Congreso funciona dándole a los presidentes de comisiones la posibilidad de definir aquí en el Pleno qué cosas retiran, qué cosas agregan. Gracias, presidente. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Yo quiero decirle que no estamos en un tribunal. Lo que estamos haciendo, lo que ha hecho el congresista Canchis, ha sido un informe. Ahora, si el congresista Carranza no se ha presentado, es porque debe ser culpable. Pero nosotros no podemos establecer si eso no es culpable. Simplemente estamos aceptando el informe o rechazando el informe. Entonces, ahora él no tiene la potestad de retirar nada porque el informe ya es completo. Lo que tenemos que hacer es votar. Si se quiere votar aparte, uno y otro, se puede hacer. Pero lo que tenemos que hacer, perdón, estamos hablando de un informe, no estamos hablando de un juicio, por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no estamos juzgando al ministro Carranza, no estamos juzgando a Forsur. Lo que estamos haciendo es examinando las pruebas, examinando lo actuado. Eso es lo que estamos haciendo. Después el Ministerio Público ya llamará al señor Carranza, llamarán a los culpables y el Ministerio Público ya dirá si es o no es culpable, ¿no? Y podrá el Ministerio Público elaborar una acusación determinada. Pero no podemos decir Carranza aparte y solamente los asuntos que conciernen al resto de gente. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Congresista Lescano. Marcar asistencia, señores. Señor presidente, solamente para lamentar siempre el nivel de impunidad de los actos de corrupción en el país. Este informe está saliendo después de 6 años de los hechos de corrupción ocurridos en el sur. Es decir, hay un manto de impunidad en el país, se roban la plata, vienen las investigaciones en el Congreso y solamente se les pone en el Tribunal de la Justicia a los peces chicos. A los grandes peces gordos, señor, casi nunca se les toca. Posiblemente el ministro Carranza no tenga responsabilidad en esto, pero hay otros que sí tuvieron responsabilidad y no ha pasado absolutamente nada. Ahora vienen a invocar al Congreso los defensores de que estuvo bien que se controle la plata y que no se haya soltado porque había irregularidades y se estaban robando en dinero. ¡Qué bueno! Pero en otros casos, señor, el mismo gobierno, señor, soltaba plata por miles de millones de soles para hacer obras ordinarias. Había casos de corrupción y no dijeron nada. Es decir, la clásica escopeta de 2 cañones, señor, que hoy día se ve nuevamente de parte de algunos partidos que estuvieron en el poder. Gracias, señor. Bien. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Esperen. Asistencia cerrada, señores. Han registrado asistencia 85 señores congresistas. Al voto. Con la asistencia de 85 parlamentarios, en estos momentos el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, ha solicitado a la representación nacional votar con respecto a este informe final de la comisión investigadora referida a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 15 de agosto del año 2007. Durante más de 1 hora se estuvo debatiendo este informe final
luego de que el presidente de la comisión, el congresista Rogelio Canches, diera a conocer que este informe ha cumplido con investigar y que los resultados de esta investigación han sido entregados a cada uno de los congresistas. Asimismo ha señalado el parlamentario que no se ha perseguido a ninguna persona, sino que simplemente se ha fiscalizado, indicando además que se aprobó un plan de trabajo el cual se ha cumplido. Se va a cerrar votación. Y asimismo ha señalado que se han encontrado responsabilidades, especialmente por parte de funcionarios del Banco de Materiales, e incluso en un primer momento señaló que el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, no habría cumplido con entregar o no habría cumplido con el decreto de urgencia. Pero al final y luego del debate, el mismo presidente ha señalado que se va a retirar el caso del exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, es lo que ha señalado. Se está votando este informe final, pero no está incluido el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, quien, según el congresista Vázquez Pesquén, no le pidieron su versión con respecto a los hechos ocurridos. Se acaba de cerrar la votación y el presidente dará a conocer si es que este informe final, presentado por el congresista Canches, ha sido aprobado o rechazado por la representación nacional. Han votado a favor 78 congresistas, 0 en contra, 6 abstenciones. Más, Solórzano, verde. Delgado, verde. Molina, verde. Finalmente, Coari, verde. 82 a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Hace aprobar el informe final, retirándose el extremo referido al exministro José Luis Carranza. Siguiente punto. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 2097, se propone la ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística. Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Educación, recaído en el proyecto de ley 2097, por el que se propone la ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, en el pleno del 30 de mayo pasado sustentamos el dictamen favorable con texto sustitutorio de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte sobre la ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística. Señalamos los antecedentes de la norma, junta de acreedores, la situación actual de estas instituciones, el objetivo del proyecto de ley número 2097-2012 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista a iniciativa del señor congresista Freddy Otárola y otros señores congresistas. Los lineamientos, la necesidad de la creación de un régimen especial de reestructuración, el proyecto de reestructuración especial, los efectos de la reorganización, las bases para la subasta y plan de reestructuración, las subastas, acciones futuras y subasta exitosa. También se explicó la necesidad de que se requiere una norma con rango de ley que permita a los clubes continuar existiendo y se conviertan en accionistas de sociedades anónimas, mejorando su gestión, sistemas de control y pudiendo acceder a nuevos capitales, que permita la capitalización de las deudas tributarias condicionada a la venta de acciones futuras del Estado, donde éste no se convierte en propietario de las sociedades anónimas ni de los clubes, con un procedimiento de capitalización y transferencia de las acciones del Estado a los adquirientes y que se produzca en el mismo momento. Con este marco legal, por la capitalización, los acreedores no tributarios podrán cobrar su deuda con las utilidades que reciben o que reciban como accionistas o con el resultado de la venta de dichas acciones a nuevos inversionistas. Se señaló que es necesario el pago de la totalidad de la deuda tributaria por las siguientes razones. La venta de las acciones futuras del Estado solo se produce
si el adquiriente paga o se compromete a pagar el valor nominal de estas, además de las otras acreencias. De no producirse la capitalización, se otorgan en concesión los activos y derechos de la sociedad, obligándose el concesionario a pagar las deudas, incluyendo las tributarias, con la retribución de la concesión. Se debe dar un trato especial a los acreedores laborales por la naturaleza especial de su crédito. Es conveniente permitir que estos decidan si capitalizan o no sus acreencias, y de no hacerlo se aprueba un cronograma para su pago, el cual no excede el plazo máximo de 12 meses desde la capitalización o suscripción del contrato de concesión. Se debe permitir que los honorarios del administrador temporal, deuda postconcursal, sean cancelados conforme un cronograma establecido en el plan de reestructuración. Al igual que en la Ley General Concursal, se establece que los créditos contingentes se provisionan para que puedan ser pagados cuando la comisión los reconozca y se logre cancelar a todos los acreedores. La decisión de someterse a los alcances de la ley se deja a la Junta de Acreedores, la cual la adoptará en la forma que la ley concursal contempla para los acuerdos más importantes, 66.6%. La decisión es por todo el régimen especial de reestructuración, que incluye el proceso de reorganización y la capitalización sujeta a condición o la concesión. Las bases para la subasta de las acciones del Estado y de la concesión las elabora Proinversión, lo cual genera transparencia y garantiza una correcta elaboración por su experiencia en el tema. Es conveniente facilitar la reestructuración patrimonial de los clubes y de las sociedades receptoras. Por tanto, se da una alternativa para evitar la liquidación y disolución inmediata de los clubes, evitando que las deudas puedan quedar impagas. Se ha recibido opinión favorable del MEF, de la SUNAP y del INDECOPI. Asimismo, se ha tomado en cuenta las sugerencias dadas por el congresista Bengolea, donde se propone se establezca un plazo de 1 año para efecto del numeral de suscripción preferente de acciones en el artículo 10, numeral 10.2, acápite séptimo, literal al. Se acepta el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Con respecto a la propuesta de incluir una disposición transitoria y complementaria para que la SUNAT goce de todos los derechos y deberes previstos en la ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, no se acepta, por cuanto la función de la SUNAT, de acuerdo a su ley de creación, es el ente encargado de la recaudación tributaria. También nos ha mandado sugerencia la administradora del Club Universitario de Deportes, que piden incluir al acreedor tardío, es decir, el que no hizo reconocer oportunamente su crédito. La ley no puede hacer distinciones, se deben someter al procedimiento general de la ley concursal. Finalmente, también se ha acogido algunas sugerencias para llegadas por el congresista Bengolea sobre la